Voy a tomar un poco de lo que hablamos la semana pasada, muy cortito, lo voy a hacer así para que se nos grabe la clase. A ver por qué yo quedo pequeña. Bueno, eh, para que se grabe o sea, para que podamos, bueno, yo quedo chiquita, no sé por qué. Eh, la idea es que, como hablé la clase pasada, dije que para los finales generalmente hay que tener cosas troncales para poder hablar de otros temas, ¿sí? Esos temas troncales nos va llevando a otros temas. Eh, para mí, como el corazón, digamos, para decirlo metafóricamente, de la materia, como bien lo dije la semana pasada, son las teorías y las nuevas corrientes, ¿sí? Ya eso lo hablamos la semana pasada, no voy a volver a eso. Yo les dije que me parecía que hay un tema bastante troncal, digamos, en las nuevas corrientes para abajo, que es un tema que, primero que la cátedra se apoya un poco en esa idea, entonces me parece que si la cátedra le da esa importancia, nosotros deberíamos tomarlo como un llamado hacia una cosa que es importante. Y es el tema de Paulo Freire. Eh, Van a ver que ahora cuando yo empiece a hablar, ustedes solas van a poder conectar algunas otras cosas que están del mismo lado. Capaz yo lo haga también eh, con, qué sé yo, Honor Luz, no sé qué más se ve. Creo que otros textos que ahora no recuerdo, creo que la pandemia, bueno. Solas van a poder conectar, pero la idea puntual me parece que la tiene de la mano Paulo Freire en la segunda parte de lo que es la materia, y de ahí podemos hilar con las nuevas corrientes. Primero, entender que no le voy a dar la biografía a Pablo Freire, porque me parece que para el final, nada, ustedes leanlo como contexto, siempre digo los contextos son buenos para que nosotros mismos lo entendamos, o nosotras mismas, cuando leemos, pero me parece que la vida de Pablo Freire es importante, al mismo tiempo al dar un final, como que me parece que, no sé si da para eso una clase. Eh, Recuerdan que la semana pasada, o no, pero la semana pasada yo había hablado de esto, de que Paulo Freire era como un representante de las nuevas corrientes pedagógicas y que las nuevas corrientes pedagógicas hablaban de la caja negra de lo que era la escuela, ¿sí? O sea, de aquello que pasaba dentro de la escuela y que no se estaba teniendo en cuenta. La escuela, recordemos que es la institución, o sea, son las cuatro paredes en que está inmersa todo lo que está adentro. Se miraba a la escuela desde lo social, con las teorías del consenso y las teorías del conflicto, y no se miraba hacia adentro. Entonces, ¿cómo ubicamos a Paulo Freire ahí? Generalmente hay muchas personas que cometen el error eh, de pensar que Paulo Freire está ubicado en las teorías del conflicto, que yo lo había marcado también el otro día, la otra clase. Es verdad, yo lo dije. O sea, él parte de esta idea del materialismo histórico de Marx dentro de lo que es las corrientes críticas, ¿sí? De las críticos reproductivistas. ¿Por qué? Porque él tiene como esa mirada, o sea, del hecho de que la escuela reproduce un poco lo que pasa en la sociedad, pero también ve a la escuela como un lugar de posibilidades. Yo les decía, por ahí de una forma coloquial, el hecho de pensar que todos los autores y autoras que vemos dentro de las nuevas corrientes hablan de esto, ya les digo, muy coloquial y lo tienen que buscar en cada texto, pero se habla de esto de, bueno, sí, las teorías del consenso y las teorías del conflicto nos hablan de lo que pasa o las oportunidades que puede llegar a haber dentro de la escuela o para qué serviría la escuela, pero en ningún momento, si se quejan de algo como las teorías del conflicto, que todo el tiempo se quejan de las teorías del consenso y las teorías del consenso del conflicto, pero no
no dan una solución. Entonces las nuevas corrientes vienen un poco a eso. Cuando hablamos de las nuevas corrientes, hablamos de los autores y autoras dentro de las nuevas corrientes, ¿sí? Vienen un poco a decir, bueno, pero busquemos soluciones a esto, ¿está? Como yo les daba el ejemplo de Nora Gluz y el tema de la deserción escolar, ¿sí? Bueno, está bien, existe desde siempre. Bueno, pero ¿qué hacemos para que eso no pase? ¿Está? Bueno, con Freire vamos a ver esto. Él tiene como una matriz de venir dando clases más, yo les decía, desde lo popular. ¿Por qué? Porque él empezó dando clases así, ¿sí? De hecho, su primer libro se publica debido a esta idea que él tenía de las clases, de lo que se llamaba clases populares, ¿sí? Él empezó dando clases dentro de una fábrica porque él era abogado, sí, porque él era abogado, él murió en 1997, estoy diciendo, pensé sola, dije, por ahí lo estoy rematando, no, murió en 1997, así que murió solito, yo no lo maté. Eh, Él era abogado y era abogado de una fábrica y se dio cuenta de que tipo no sabían escribir, la gente que estaba ahí, o sea, que trabajaba en la fábrica no sabía escribir, o sea, no podía poner su firma, que era algo básico, y usaban una cruz. Entonces, él se da cuenta de esto y les empieza a enseñar, se lo estoy haciendo recorte, chicos, les empieza a enseñar a leer y a escribir. Entonces, esa es una chica, entonces, ahí como que nace de alguna manera, ya existía igual, pero de alguna manera podemos darle nacimiento a lo que es la educación popular, ¿sí? Que yo les decía la semana pasada, la educación popular a veces estuvo dentro de la educación formal, a veces no, según el momento histórico. Eh, Decía esto de que Freire parte de las críticos reproductivistas, pero le da este marco eh, de ver a la educación, a la escuela, como un lugar de posibilidades. Al hacer esta crítica a las críticos reproductivistas, entonces lo podemos ubicar, o en realidad no lo podemos ubicar, sino que le da un poco de nacimiento a la idea, que ahora lo vamos a ver más en profundidad, de las nuevas corrientes pedagógicas. O sea, las características que encontramos dentro de las nuevas corrientes pedagógicas, que para eso esperen mi video, prometo este fin de semana, eh, van a ver que tiene un poco que ver con esto que nos va a plantear Freire, ¿sí? En los distintos libros que él tiene, o que va publicando, ¿sí? Que recomiendo. Recomiendo leer varios de esos libros, ¿está? Una idea principal que voy a tomar de Freire eh, es esta idea de hacer. O sea, no es que Freire nos va a decir dentro de sus libros, yo voy por acá y esta es mi idea, ¿no? Primero nos da un contexto, un margen en donde estamos parados y ahí nos vamos a dar cuenta de por qué hay que cambiarlo. O sea, esta crítica que yo les decía que le hace, que también las nuevas corrientes se llaman críticas, ¿sí? Yo les decía que hay muchas cátedras dentro de nuestra facultad que ustedes van a escuchar, por ejemplo, pedagogía, que están parados en la pedagogía crítica. Tiene que ver con esto, ¿sí? Ellos están parados en esta idea también, van por este rumbo, ¿está? Eh, y por supuesto esta cátedra también, ¿no? Eh, cuando Freire hablaba de esto que yo les decía eh, de las críticas que le hace a la educación y perdón, a la escuela. Y muchas de las características que vemos eh, van a ver que tiene que ver con esto. Primero, nos habla de una educación bancaria. Yo acá tengo unos machetinguis que me hice para no perderme, por supuesto, si no estaría diciendo pavadas en algún momento. Una de ellas tiene que ver con esta idea de la educación bancaria. Fácil, ¿no? El llamado educación bancaria a esto de depositar una idea dentro de la cabeza de una persona. ¿Por qué nos dice? ¿No? Porque nos habla de los maestros paqueteros.
Los maestros paqueteros, me parece que las palabras son re fáciles igual de entender, pero lo vamos a ubicar para qué utilizar estas palabras. Los maestros paqueteros son aquellos que meten un paquete dentro de la cabeza de otros. Vamos a hacer que no estamos hablando de maestros y alumnos o de educadores y educandos. Vamos a hacer que simplemente estamos hablando de personas. O sea, yo quiero que una persona haga lo que yo quiero, ¿tá? O que aprenda lo que yo creo que yo sé y que está bien aprender. ¿Esta idea no les parece parecida a ustedes a las teorías del consenso? A esta idea que tenía la teoría del consenso de pensar, digo, lo comparto, no, me parece a mí que va un poquito camino a esta idea de hablar de la educación bancaria, me parece que un poquito agarra esta idea, toma esta idea que tenía un poquito las teorías del consenso de todos son iguales, ¿sí? Todos pueden aprender lo mismo, porque la educación está abierta para todos. Ahora, si vos no aprendés, es culpa tuya, ¿sí? Culpa tuya que no te esmeraste. Ahí podemos agarrar un poquito de Nora Blues también. Yo les uno para que a ustedes se les haga más fácil en su final. Va, no es que tenga la sabiduría del mundo, ¿no? Tipo, a mí me parece que podría ir por ese camino, o por lo menos yo lo tomaría. Eh, Esta idea de Nora Gluz que nos decía que siempre se le echaba la culpa al alumno o al estudiante, vamos a decirle estudiante, no me gusta decir alumno, al estudiante de, eh, de la deserción, ¿no? Que tenía, de abandonar la escuela. Abandonaba porque, bueno, no se pudo adaptar a la escuela. Y tantas otras cosas, ¿no? A nivel de que se le ponía de que, bueno, de que la familia había sido toda repetidora, de que, no sé, de que no les daba la cabeza y tantas otras cosas, pero siempre, siempre la culpa la tenía el estudiante, ¿sí? Él o la estudiante. Pero nunca mirar qué fallaba. Y eso es un poquito, me parece, un poquito la idea de las teorías del consenso, ¿no? Esta idea que nos marca Freire, me parece, eh, de una escuela que, donde sus maestros y maestras lo que hacen es inculcarles o querer inculcarles una idea, o sea, yo tengo el saber, ¿tá? Como muchas veces se piensa, igual posicionémonos nosotros en eso, ¿no? Yo tengo un profesor o una profesora adelante. Muchas veces también se escuchan esos discursos en la facultad, para que vean que no es solo, ¿no? Y que un día lo dejamos de pensar. En la facultad a veces se piensa esto de, bueno, pero él es el profesor, bueno, pero él es la profesora, bueno, pero puede no tener respuestas también y estar aprendiendo de lo que ustedes traen, ¿no? Nutrirse de lo que ustedes traen, porque todos tenemos una historicidad y somos gente grande en la facultad, ¿no? Bueno, en la escuela también pasa. Y es un poco la idea que tenía Freire, ¿no? Esta idea de los dos lados se aprende. No es que alguien tiene el saber de todo y puede inculcar en el otro. ¿Tá? Eh, Me parece que esa podríamos decir que es una de las críticas que podíamos poner, ¿no? Para el lado de las teorías del consenso, es decir, me parece que no va por acá, que es la idea que tenía Freire de la educación, ¿sí? De pensar esto de no hay un saber, no hay una persona que tenga todo el saber, se nutre y de los dos lados se aprende, ¿sí? Eso es una de las principales ideas que tenía Freire. Eh, porque acá estoy buscando entre mis cosas, porque había algo que yo les quería leer. No, quería decir, vale, no les voy a leer. Eh, sí, esto de los maestros paqueteros, ya lo leí. Bueno, bueno, la idea principal que vamos a marcar en Freire es que él hablaba de una pedagogía liberadora. Mientras busco esto que les quería decir, les digo esto. Eh, Él hablaba de una pedagogía liberadora. ¿Por qué? Uno de sus primeros libros se llama Pedagogía del oprimido.
¿está? Que él ahí habla del hecho de, por ejemplo, de las personas que eran analfabetos o analfabetas y que estaban oprimidos en eso. ¿Está? Si yo, les voy a dar un ejemplo de qué significa esto, más coloquial, como siempre digo. Eh, si yo no sé ni siquiera poner mi nombre, ¿tá? De alguna manera es como que estoy casi esclavizada a lo que otros me digan, ¿sí? Eh, entonces, hablaba Freire de esta idea de la pedagogía del oprimido. Él saca ese libro de pedagogía del oprimido cuando tiene esta educación dentro de la fábrica que yo les decía. O sea, él observa la situación, ¿sí? Empieza a dar clases, como yo le dije, y saca ese libro de pedagogía del oprimido, que no es para desperdiciar porque nos da el contexto, igual ahora nos van a poner pedagogía del oprimido, tienen 2 semanas para el final, pero digo, no lo desperdicien esta idea porque él nos da un contexto de por qué luego forma esta idea de la pedagogía liberadora. Dentro de esta pedagogía liberadora de la que él habla, ¿sí? Nos habla de, eh, bueno, en ese tiempo todavía sigue esta idea de lo que nosotros hablábamos de las maestras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que Sarmiento trajo maestras, eh, trajo mujeres para que sean maestras, primero porque eran más baratas, ¿no? Bueno, Freire agarra esta idea porque por mucho tiempo se llevó esta idea, por eso hay muchas más maestras mujeres. Hoy día por ahí vemos más maestros hombres, pero siempre muchas más fueron maestras mujeres, ¿sí? Freire agarra esta idea y nos habla de lo que hoy decimos maestras y maestros progresistas. O sea, dentro de la pedagogía liberadora de la que nos habla Freire, haciéndole una crítica a lo que estábamos hablando antes, a los maestros paqueteros, a la pedagogía que tenía que ver con esta teoría del consenso o a la pedagogía de los oprimidos, eh, dentro de la pedagogía liberadora tenemos a los maestros y maestras progresistas. Lo primero que él dice dentro de esto es que uno va haciendo ciertas cualidades que lo van a hacer progresista, pero lo va haciendo en la práctica, no es que uno lo adquiere porque sí o lo tiene que tener para ser un maestro progresista. Dice, estas cualidades de las que yo voy a hablar se van haciendo como en la práctica. Esto está todo dentro del libro de cartas a quien pretende enseñar. En la cuarta carta nos va a hablar de estas cualidades del maestro o maestra progresista, ¿sí? Dice esta idea de proponer cualidades que tendrían que tener el maestro progresista, pero que entiende que esto lleva como un desarrollo, no es que va a ser de un día para el otro. Y yo voy a hablarles de estas cualidades del maestro progresista, porque después me quiero meter con otra cosa que me parece importante también de estas cartas a quien pretende enseñar. De las cualidades que nos habla Freire son la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la decisión, la seguridad, la humildad, la tensión entre paciencia e impaciencia y la alegría. Cuando nos habla un poco de la humildad, dice que tenemos que reconocer que no sabemos todo y que podemos seguir aprendiendo. Esto es esencial para lo que decíamos antes, ¿no? A que hablamos de esta idea que tenía Freire de la educación, de que de ambos lados se aprende. Mi gata está llorando y ahora no sé por qué. Bueno, de que a ambos lados se aprende, recuerden que cuando se corte entramos por el mismo link. Para eso tenemos que tener una de sus cualidades principales que es la humildad. ¿Está? La amorosidad. ¿Qué te pasa que estás llorando? Dice, para el propio proceso de enseñar tenemos que tener este tipo de
amorosidad para con los y las estudiantes, ¿sí? También por el hecho de pensar de que hay alguien del otro lado que lucha por sus propios sueños, ¿sí? Por sus ideas, por lo que quiere alcanzar. Entonces nosotros debemos de alguna manera ayudar o ayudarlos o ayudarlas a cumplir esta idea, ¿está? De la mejor manera posible. También esto me parece que se ajusta un poquito, y esto se los digo como para que puedan unir con el material para dar un final. Me parece que se ajusta un poquito también a esta idea de lo que hablábamos de la humildad, ¿no? Cuando yo tengo humildad eh, y puedo ver que del otro lado hay una persona, porque eso me parece como lo principal. Si yo, o sea, para cultivar la humildad yo tengo que reconocer que del otro lado hay una persona, ¿sí? Una persona de la que puedo aprender también algo, que yo no lo sé todo y puedo aprender algo. Me parece que esto de la amorosidad y ayudar a cumplir una meta, un sueño que tenga aquella persona que está del otro lado, me parece que va ajustado un poco a esto de esa humildad, ¿sí? O sea, una cosa tiene que venir pegada a la otra, si no es como que no voy a ayudar de ninguna de las dos formas, ¿se entiende? No, no me parece que hay una conexión ahí, aunque no lo diga acá, o sea, me parece algo obvio. Después dice la valentía para vencer los miedos. Estamos hablando de los miedos propios, ¿no? De los miedos propios. También de pararme frente a muchos estudiantes y el poder llevar esto que antes hablábamos de la humildad y la amorosidad, ¿cómo lo voy a plantear en el aula, ¿sí? O con aquel otro que tengo adelante, ¿está? Mira, les voy a decir una palabra que acá no está, pero que me parece que les puede servir también. Recuerden que es oral el final. Entonces, cuanto más vocabulario tengan, mejor. No es que lo tengo todo, pero me parece interesante que tengamos más vocabulario. Me parece que el hecho de dejar de lado eh, aquellos que nosotros tomamos cuando nos recibimos, ¿no? Más que nada, o cuando estamos estudiando, ese tipo de arrogancia que no siempre es una arrogancia mala, sino que es el hecho de, bueno, me recibí, soy licenciada, soy profesora. Un profe de la Facu, que se llama Guevara, Raúl Guevara, una vez nos decía que él ve que muchos estudiantes cuando se reciben ponen el link o el prof en sus perfiles de Facebook mostrándole a todo el mundo que en realidad son sus amigos y familiares, porque en Facebook uno tiene a la gente que conoce, cómo dio como un salto, ¿no? Te cambia como esa mirada, que es la mirada que tiene el mundo en el que vivimos. Me parece que este hecho de la amorosidad, la humildad y la valentía de pasar esa barrera de la arrogancia, de una arrogancia, como yo digo, no tiene que ser mala, ¿sí? Eh, Pasar esa barrera me parece que nos va a llevar a tener eh, más acercamiento con los y las estudiantes. La tolerancia bueno, esto es re fácil, tipo, es el aprender a mirar al otro que es distinto a mí, ¿sí? ¿Se me está escuchando aunque estoy congelada en la imagen? No sé por qué se me congela el video. Bueno, si se me escucha es lo más importante que total me tienen que escuchar. La decisión, que esto tiene que ver con romper con ciertos estereotipos. Cuando hablamos de esto, yo sé que a veces las ideas de Freire tienen una utopía, ¿sí? Una utopía que no es que no se va a llegar capaz con el tiempo, pero hasta ahora es como una idea como sería lo perfecto hacer si todos nos saliera, ¿no? Para que más o menos vayamos en crecimiento a esa idea de Freire, nosotros tenemos que empezar a romper de alguna manera este sistema en el que estamos, ¿sí?
Entonces, cada uno en su aula, no, igual tampoco creo en esto de yo cierro mi aula y listo y hago lo que quiero dentro del aula, ¿sí? Porque no existe mucho eso, porque yo puedo hacer lo que quiero dentro del aula, pero igualmente me tengo que ajustar un poquito al sistema, porque si no, como por ejemplo dar los temas que tengo que dar, porque si no, no llego a cumplir, ¿está? Tengo que cumplir con un currículum que me piden. Eh, entonces, me parece que lo que habla acá cuando habla de decisión y de romper esa estructura, habla de tener como algo que me identifique, que pueda mostrarle a mis estudiantes que, que somos todos iguales, ¿sí? Que se puede aprender en esa igualdad dentro del aula, como romper un molde, digamos. También tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? De criticar aquello que ya está en el molde. ¿Tá? Siempre estamos dentro de eso. La seguridad que nos habla, bueno, de tener la competencia, ¿no? Para poder dar esa clase. Tensión entre paciencia e impaciencia, bueno, esto tiene que ver directamente con cuando ya, qué sé yo, el aula es un revoltijo, cuando estoy tratando de enseñar algo y, ¿no? Bueno, tratar de esa tensión como llevarla, ¿no? Bueno, no hay más, no, como que no me hacen caso, al mismo tiempo tengo que enseñar esto, romper un poco ese molde. Aparte, les voy a decir algo, recuerden que ahora tenemos también algo que hace unos años se viene implementando, que es el hecho de que en las aulas, mal dicho, pero así se dice, tenemos las aulas con chicos incluidos, niñas incluidas dentro de las aulas, que esto quiere decir que también tenemos dentro de las aulas por ahí personas como los acompañantes terapéuticos, las maestras integradoras, ¿sí? Que esto Freire no lo conocía en ese tiempo, pero que hoy día nosotros lo tenemos que un poco tener en cuenta. Que está bueno también si lo quieren hablar. Parsimonía verbal nos habla de tener un tono, ¿no? Justo, ni muy poco ni muy mucho. Y bueno, esto de que nos habla de la alegría de vivir tiene que ver con pensar en una escuela feliz, ¿sí? Que no tiene que ver solamente con el negar la tristeza, dice acá, sino el hecho de, bueno, de darle como un riesgo y, y pensar en lo que es mejor para nuestros y nuestras estudiantes. Estas son como las cualidades ideales, digamos, de lo que Freire habló de las maestras y maestros progresistas, que recuerden que están dentro de la pedagogía liberadora, que es la idea principal de la pedagogía de la que nos habla Freire. ¿Tá? Yo quiero pasar a una segunda parte, pero veo que se me va a cortar, entonces lo voy a cortar yo para que volvamos a entrar y ya después las libero. ¿Sí? Yo voy a hablar ahora de una primera carta, de la primera carta que habla Freire acá, que esto es importante para unir con las cualidades del maestro y maestra progresista. Corto y volvamos por el mismo link.